Hoy tenemos nuevamente varios casos en un solo video y la temática de hoy es súper, hiper, recontra interesante porque son familias enteras que se dedicaban a asesinar. No muchas veces escuchamos de todos los miembros de una familia unidos para cometer crímenes y el tercer caso en la lista es uno de los más conocidos. Inclusive tiene una serie, una película si no estoy equivocado, basada en los actos de la familia Puccio que se realizó en Argentina. Estas son tres familias de asesinos. La familia Bender. La primera historia que les voy a contar ocurrió en Estados Unidos, específicamente en un pueblito al sureste de Kansas en 1870. Esta familia fue considerada como la primera en realizar asesinatos seriales en Estados Unidos, vale la pena aclarar eso, y lo que pasó fue que durante esos años, desde 1871 hasta 1873, varias personas empezaron a ser reportadas como desaparecidas. En general, estas personas eran viajeros que se hospedaban en ese pueblito para descansar por unos días y luego retomar sus viajes. Las autoridades empezaron a recibir más y más reportes, entonces decidieron investigar un pequeño hostal donde muchos habían sido reportados vistos por última vez. Este lugar estaba siendo administrado por la familia Bender, quienes eran de origen europeo y ellos se habían instalado en Estados Unidos y empezaron este negocio. La primera vez que alguien habló de estos hechos con los Bender, ellos habían dicho que escucharon sobre unos bandidos que estaban atacando en la zona y que ellos estarían atentos si es que llegaran a ver o escuchar algo más. Estas personas creyeron a la familia Bender y siguieron con la investigación centrada en estos supuestos bandidos. La familia Bender estaba compuesta por los padres John Pa de 60 años, Elvira Ma Bender de 55 años y los dos hijos John Jr. de 25 y Kate de 23 años. Los hijos eran conocidos en la zona porque asistían siempre a la iglesia, mientras que el padre de la familia casi no se relacionaba con nadie, con ninguno de los vecinos, y la madre tenía fama de tener un carácter terrible, entonces la llamaban con el sobrenombre Mujer Demonio. En 1871 se encontró el primer cuerpo. El hombre había sido asesinado con un golpe en la cabeza y un corte en la garganta. Luego, dos cuerpos más con las mismas heridas. A finales de 1872, la mayoría de los viajantes empezaron a saber sobre estos ataques y de personas desaparecidas, entonces muchos dejaron de ir a este pueblito, que fue el momento donde hubo una disminución en la cantidad de desaparecidos. Durante ese tiempo, la familia Bender vio que ya casi no tenía clientes en el hostal, entonces decidieron salir a cazar. Así se toparon con George Newton Longcore y su hija de 18 meses en 1873. Luego, un conocido doctor llamado William York también había desaparecido. Este doctor era hermano de un político y un coronel, quienes decidieron investigar más la misteriosa desaparición de su hermano. Y ellos fueron los que inicialmente hablaron con los Bender, que recién dijimos de que les preguntaron que si es que le habían visto al hermano y ellos le dijeron que supuestamente había bandidos en la zona, y estos familiares de este doctor les creyeron. De igual manera, ya habían rumores de que la familia Bender estaba involucrada en las desapariciones porque muchas de estas personas fueron vistas en este hostal por última vez. Pero como no habían evidencias, no se podía hacer nada y por muchos años ellos siguieron atacando a los clientes que iban al hostal. Pero esto terminó hasta que las autoridades decidieron allanar el hostal y la vivienda de la familia Bender. Cuando entraron, vieron que los Bender ya no estaban, se habían escapado y habían llevado sus pertenencias de valor, así como también sus ropas. En el lugar, las autoridades empezaron a sentir un olor bastante nauseabundo y luego de investigar, encontraron restos humanos debajo de la cabaña principal. Muchos otros cuerpos estaban enterrados en el patio de la residencia. Detrás de una de las cortinas había un martillo que fue el que se pudo enlazar con los golpes de los cuerpos encontrados unos años atrás, y así surgió la primera hipótesis. La familia entera se dedicaba a matar a sus huéspedes para quitarles todo el dinero y las pertenencias de valor. Los hombres de la casa eran los que se encargaban de hacer los primeros golpes en la cabeza con el martillo, tiraban los cuerpos por un tubo que llevaba al sótano
sótano y las mujeres de la casa hacían los cortes en el cuello para asegurar que murieran. Luego despojaban a las víctimas de todas sus pertenencias y enterraban los cuerpos en el patio, y esto fue lo que se definió que fue la manera de asesinar, el modus operandi de esta familia. Se encontraron en total 11 cuerpos, pero se cree que la cantidad de víctimas fue mucho mayor porque las desapariciones reportadas en esa época eran más de 20. Además, tomemos en cuenta que varios cuerpos se habían encontrado fuera de la residencia, y esto indicaría de que no solo los cuerpos encontrados en la casa, en el patio y en la cabaña principal o debajo de la cabaña principal eran todos los cuerpos, sino que se presumía de que quizás habían más cuerpos distribuidos en diferentes bosques de la zona. Uno de los cuerpos encontrados en la residencia fue el del Dr. York. Ellos tenían un caso sólido con muchas evidencias, cuerpos sin vida y testigos, pero no había señales de la familia Bender. A pesar de que por años se intentó ubicarlos, nunca fueron capturados, y como esto pasó hace más de un siglo, obviamente ninguno sigue con vida, pero se cree que la familia se separó tomando trenes diferentes y que cada uno con identidades falsas crearon nuevas vidas. Por eso, aunque nunca fueron capturados, es muy posible que haya familias enteras en Estados Unidos que no sepan que uno de sus abuelos o tatarabuelos o bisabuelos fueron parte de la familia Bender. Imagínense eso, de que un día descubren de que su bisabuelo fue parte de esta familia y que tu apellido en verdad tendría que ser Bender. Muy loco. La casa, que luego tomó el nombre de El Hostal del Horror, fue subastada en el año 2020, y varias de las pertenencias que fueron encontradas en el lugar terminaron en un museo llamado Cherry Vale. Hasta hoy día, este caso sigue siendo uno de los mayores misterios de Estados Unidos. La familia Tarberdiyeva. Ahora vamos hasta Rusia, donde una familia entera se dedicó a robar y a asesinar. Ellos eran la familia Tarberdiyeva, quienes cometieron más de 30 asesinatos entre los años 2008 y 2012 en una localidad llamada Divnoye. La familia estaba compuesta por la madre, Inesa Tarberdiyeva, su pareja, Roman Podkopaev, y las dos hijas. Una de ellas, llamada Anastasia, que era hija de ambos, y una segunda hija fruto de una relación anterior de Inesa llamada Victoria. Además, quienes ayudaban a realizar los asaltos y asesinatos fueron la hermana de Roman y su esposo, que era un ex policía, y ellos facilitaban información confidencial para poder realizar los atracos. Entonces, el modus operandi era el siguiente: la hermana de Roman y su esposo recababan toda esta información sobre los locales y residencias, horarios en que las personas estarían durmiendo o cuando los guardias estarían descansando, y con esta información la pareja Tarberdiyeva iba a los lugares designados a robar y mataban a cualquier testigo presente, mientras que las hijas se encargaban de cuidar las pertenencias y las armas en una residencia. En verdad era un campamento, era donde ellos vivían, pero era un campamento donde tenían todas las cosas robadas, sus pertenencias y también las armas. Por muchos años hicieron esto sin ser descubiertos, y el primer caso oficial que se pudo vincular a esta familia fue el de Mikhail Slitnev y su esposa. La familia Tarberdiyeva entró a esta residencia, dispararon a la pareja y se llevaron electrodomésticos de la casa. Unos meses después ocurrió el asesinato de Alexei Sazonov, y en este caso la segunda víctima, llamada Yulia Vasilyeva, sobrevivió a este ataque, y lo único que llevaron, lo que robaron en ese momento, fue un bolso con documentos. El tercer ataque ocurrió a inicios del año 2009. 2 personas fueron asesinadas y se robaron documentación, pasaportes, una computadora portátil, una cámara y prendas de vestir. A finales del año 2009 asaltaron un vehículo donde una familia entera estaba viajando. En este hecho fallecieron el teniente coronel Dmitry Chudakov, su esposa, su hijo de 7 años y su hija de 11. Robaron una computadora, un secador de pelo y una cámara. Curiosamente, no se llevaron las joyas que estaban en una maleta. Para ese momento los ataques habían sido vinculados y empezaron a llamar a la banda criminal con el nombre Las Amazonas, y esto porque en uno de los atracos encontraron un cuchillo que tenía la inscripción "a mi querida amazona", y esto llevó a que sean conocidos de esa manera, pero todavía no se sabía que se trataba de una familia entera cometiendo los crímenes. En el 2010, 2 adolescentes fueron asesinadas, y lo curioso de este caso fue que una de estas chicas
era sobrina de Inesa, de la madre de la familia, y la mataron porque ellos tenían como regla no dejar testigos, y lastimosamente la sobrina estuvo en el lugar y momento equivocado, inclusive cuando Inesa llegó a declarar que no tenía intenciones de matarla. En el 2012 la familia decidió atacar un local comercial. Cuando las alarmas sonaron, 2 guardias de seguridad se acercaron al local y fueron asesinados por disparos. La familia Tarberdiyeva robó un rifle en esta ocasión, un rifle de asalto, y también 2 pistolas que fueron luego identificadas como las armas utilizadas en otro asesinato que ocurrió 2 meses después. Por todos esos años se vincularon los robos y asesinatos a la banda conocida como las Amazonas, y el número de víctimas iba en aumento hasta que ocurrió un control policial donde esta familia fue detenida por un oficial. Román, el padre de la familia de criminales, sacó un arma y le disparó matando al policía, pero como este oficial ya había pedido refuerzos, los pudieron interceptar y se inició un tiroteo. Román no sobrevivió, mientras que Victoria, una de las hijas, fue arrestada. Poco después, Inesa, la madre, y la otra hija fueron capturadas en este campamento donde se encontraron bienes robados, 20 armas de fuego, silenciadores, granadas y municiones. Cuando cuestionaron a Inesa sobre los asesinatos, ella dio a entender de que ese era su trabajo. Ella dijo: esto es como tener un día de oficina. La hermana de Román y su esposo luego fueron capturados también por ayudar en los asaltos con información privada. Cada uno de los miembros recibió 21 años de condena y hasta la fecha se siguen vinculando asesinatos con la familia Tarberdiyeva. La familia Pucho. Probablemente este es uno de los casos más famosos de Argentina. Fueron conocidos como el clan Pucho, una familia entera que cometía crímenes en los años 80 en Argentina. El modus operandi era el secuestro con pedido de rescate. Cuando las familias de las víctimas hacían el pago, la familia Pucho cobraba el dinero y luego mataba a los secuestrados. El líder de la banda era Arquímedes Pucho, él era el padre de la familia y él se desempeñó por muchos años como miembro de la inteligencia del ejército durante la dictadura militar argentina, lo que hizo que tuviera contactos importantes para el plan que tenía en mente. Una vez que él dejó este trabajo, junto a sus hijos y algunos coroneles militares, idearon el secuestro de varias personas que provenían de familias adineradas. Una parte de la casa de los Pucho había sido modificada para mantener a todos estos secuestrados. Hay que mencionar algo curioso en esta historia, y es que Arquímedes, el líder de la banda y el padre de la familia Pucho, había obligado a todos los que eran integrantes de esta banda de secuestradores, ya sean parte de la familia o externos, a hacer un pacto de sangre. O sea que todos se cortaron las palmas de las manos y unieron las manos y las sangres como para hacer este pacto, y lo que habían determinado, lo que Arquímedes había determinado con este pacto de sangre era que el que traicionaba al grupo iba a terminar muerto. Esta era la idea con este pacto de sangre que habían hecho. De esta manera realizaron el primer secuestro. La víctima era amigo de uno de los hijos, un joven llamado Ricardo Ricky Manukyan. Ricky era un popular jugador de rugby del club Casi y la selección nacional Los Pumas. El mediodía del jueves 22 de julio, Ricky salió en su auto hacia la casa de sus padres para almorzar, pero nunca llegó a destino. En el camino se encontró con Alejandro, uno de los hijos de la familia Pucho, quien le hizo señales para que parara el vehículo. Cuando frenó, Alejandro le pidió que lo llevara a un lugar, a lo que Ricky accedió, ya que se trataba de su amigo. Cuando llegaron al lugar que Alejandro le había pedido, se encontraron con Arquímedes, el padre, y otros hombres. Lo agarraron y lo metieron a un Ford Falcon gris que era de propiedad de los Pucho. Ya adentro del vehículo lo taparon con una manta. Lo llevaron hasta la residencia donde estuvo, en un pequeño baño que fue el lugar modificado para mantener a las víctimas. Ahí le dieron de comer sándwiches y Alejandro, el hijo, que además era amigo de Ricky, se encargó de cuidar a esta víctima. Poco después hicieron este llamado de rescate. Ellos solicitaron $500,000 a cambio de soltar a Ricky, y la familia Manukyan accedió a este pago. Y lo que pasó después fue que la banda de criminales, los Pucho, habían dejado como notitas
en diferentes partes de la ciudad. Entonces le dijeron a la familia Manukyan: vayan a este primer lugar, ahí van a encontrar una nota. Esa nota les llevaba a otro lugar, de ese lugar a otro, hasta que llegaba el punto donde tenían que dejar el dinero. Este lugar fue una catedral de San Isidro. Hay que mencionar que en estas notas se leía la firma Comando de Liberación Nacional, y esto al parecer lo hacían para despistar a las autoridades una vez que fueran reportados. Luego de cobrar el dinero, Arquímedes Pucho llamó a la familia Manukyan para pedirles disculpas y para asegurarles que al día siguiente iban a liberar a Ricky, pero esto nunca pasó. Llevaron al joven a una localidad lejana, le dieron 3 disparos y arrojaron el cuerpo a un arroyo. Una semana después, el cuerpo fue encontrado por un hombre que se encontraba en esa zona. Como el primer secuestro había salido bien y las autoridades no tenían ni idea del clan Pucho, entonces decidieron hacer más secuestros. Con este primer cobro, Arquímedes pagó unas vacaciones para su esposa e hijas a Europa. Además, se contactó con su otro hijo llamado Maguila, o era conocido como Maguila, para que formara parte del clan. Su próxima víctima fue un empresario e ingeniero llamado Eduardo Aulet, de 25 años de edad, que además también jugaba al rugby. Hay que decir que para ese momento, para este segundo secuestro, Arquímedes ya contaba con la ayuda de otra persona de apellido Contempomi, quien era entrenador de rugby y quien fue el que ayudó en este segundo secuestro, en el secuestro de Eduardo Aulet. El 5 de mayo, Aulet había salido de su domicilio cuando vio a este entrenador de rugby con otro hombre haciéndole señales para que parara. Le pidió que lo llevara a una fábrica, a lo que él accedió. Era la misma manera que de secuestro como en el primer caso. Era alguien conocido, le paraba el auto, le pedía que le llevaran a un lugar, y cuando llegaban al lugar ahí lo secuestraban. Y esto fue lo que pasó con Aulet también. En el camino sacaron un cuchillo y lo amenazaron. Eduardo Aulet no se resistió y así fue llevado a lo de Arquímedes, donde lo metieron en un cajón de 2 metros por 2. Pidieron $350,000 de rescate, pero en este caso la familia de Eduardo aseguró no tener el dinero, y además habían reportado el secuestro con la policía, lo cual no había pasado en su momento con el primer secuestro. Entonces la policía no estaba involucrada todavía con esa desaparición, con esa primera desaparición. Al cuarto día, los Pucho dejaron de llamar para pedir el dinero del secuestro, lo llevaron lejos y asesinaron al secuestrado. Poco después se comunicaron por última vez con la familia intentando recibir algo de dinero, y fue ahí cuando la esposa de Eduardo, sin saber que su esposo ya estaba muerto, ofreció $100,000 por la liberación. Cuando se realizó el pago, habían pasado días sin que Eduardo volviera a la casa. Años después del asesinato, el 18 de diciembre de 1987, encontraron los restos en un descampado. El 22 de junio de 1984 ocurrió el tercer secuestro de la banda. En este caso fue el empresario dueño de locales de venta de ropas y zapatos llamado Emilio Naum. Durante el secuestro se le disparó por error y murió. De igual manera hicieron el llamado de rescate pidiendo $350,000. Este secuestro no pudo cobrarse porque la policía ya estaba metida en las negociaciones. Después de todo esto, a mediados de 1985, el sótano de la residencia de la familia Pucho ya había sido modificado como una pequeña cárcel. Habían puesto hojas de diarios en todas las paredes, además de fardos de pasto en la habitación para que oliera a cambio, y esto iba a confundir al secuestrado también. Ahí fue llevada la siguiente víctima, una mujer de 58 años llamada Nélida Bolini de Prado. Para el rescate, en este caso pidieron $1,000,000, pero la familia de Nélida rechazó el pago y denunciaron el secuestro ante las autoridades. ¿Mi mamá cómo está, señor? Perfectamente bien. Está bien, toma los remedios. Toma los remedios, está atendida, se le dan masaje una vez por día. Ajá. No tiene ningún problema. Finalmente, tras una investigación, capturaron a Arquímedes y a su hijo Maguila en una estación de servicios. Cuando entraron a la casa, encontraron a la mujer secuestrada con vida, así la liberaron y ahí pudieron desbaratar toda esta banda de secuestradores que estuvieron activos por varios años. Arquímedes recibió la condena de prisión perpetua. Alejandro, el hijo mayor, intentó quitarse la vida en varias ocasiones antes de ir a la cárcel. No amagué a suicidarme, yo directamente me tiré a un 5.º piso
Y yo escribí 2 cartas. Ahí más o menos las acuerdo. Una dice a mis abogados, que en ese entonces eran, escribo, y a mis amigos. Perdónenme por aflojar, no quiero ser un punching ball pelotudo por cosas que jamás participé. Perdónenme por aflojar, voy a estar junto a Dios. Y bueno, me tiré de un 5º piso. Pero fue condenado a prisión perpetua y murió en prisión en el año 2008. Al hijo menor, Maguila, le dieron una condena de 13 años de cárcel. Hay que decir que la esposa y las hijas de Arquímedes Puccio no fueron encontradas culpables por falta de evidencias, pero hay un debate interesante sobre ellas porque es casi increíble que estuvieron todo ese tiempo en la residencia sin saber supuestamente lo que estaba pasando. Es más, al ver la serie, creo que era una serie, no sé si era una película, pero yo vi algo sobre el clan Puccio y si no estoy equivocado era una miniserie como de 4 o 5 episodios, y al ver esta serie que está basada en los hechos reales de esta historia, se puede ver como ellas sabían lo que estaba pasando pero nunca preguntaban nada y vivían sus vidas normalmente disfrutando del dinero de los secuestros, pero da a entender de que sabían todo lo que estaba pasando, pero no formaban parte en sí de esta banda y de los secuestros. Hasta aquí estas 3 increíbles historias de familias asesinas. Para mí las 3 súper interesantes, pero siempre me va a parecer mucho más impactante la última historia de Argentina. Primero porque tengo familia en Argentina, mi mamá es argentina, fui muchas veces allá y siento que es una historia muy impactante y muy conocida además de ese país. Espero sus comentarios, díganme ustedes cuál les pareció la más interesante también, y nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Zubia Asad en edición.